Hola, hola, buenos días. Gracias de nuevo por su asistencia a esta sesión de este diplomado. Mi nombre es Elena Montilla Rosero, soy ingeniera física, doctora en ciencias físicas con mención en óptica atmosférica y actualmente soy docente investigadora del grupo de óptica aplicada del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de AFIT. Y en esta sesión quiero compartir con ustedes el tema que justamente se inspira en el área en la que trabajo, que es, siguiente diapositiva por favor, ¿cuál es la relación entre la radiación, la física y la atmósfera? Quisiera invitarlos para que al final de esta sesión respondamos esta pregunta que justamente se enmarca dentro de la importancia de entender cuál es el impacto del cambio climático en los fenómenos de circulación atmosférica y de la meteorología. Siguiente, por favor. Para esto, para responder esta pregunta, los invito a que repasemos el concepto y la definición que tenemos de la atmósfera terrestre, que entendamos cuáles son los fenómenos físicos de los cuales depende el comportamiento de la atmósfera y asimismo que desde estos puntos de vista comprendamos cuál es la composición y la estructura de nuestra atmósfera y finalmente que entendamos cuál es el equilibrio que la radiación debe tener en nuestra atmósfera y en el planeta, y luego cuáles son las mediciones desde las cuales podemos aportar para entender mejor este equilibrio, y terminamos con una conclusión, una sesión final del aporte que todos podemos hacer a este tema tan importante para nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, para empezar, los invito justamente a que veamos esta imagen que es tomada desde la Estación Espacial Internacional, en la que justamente podemos ver parte de la atmósfera terrestre y en la que podemos reconocer que justamente es la atmósfera el centro de estudio, el foco de las ciencias climáticas, y que este sistema Tierra-atmósfera depende justamente para describir su comportamiento, depende de la interacción con el Sol, los continentes y los océanos, y es justamente mi invitación a que entendamos hoy estas relaciones. Siguiente, por favor. Entonces, todos estamos relacionados con este concepto justamente, que la atmósfera terrestre es una capa gaseosa que es relativamente delgada, que rodea al planeta gracias a la acción de la fuerza gravitacional, y también todos estamos familiarizados en general con que el 99% de la masa de esta atmósfera está contenida en los primeros 30 kilómetros desde la superficie terrestre, y como vemos en la imagen puede tener algunas variaciones en función de la posición del planeta. Entonces, debemos entender cómo ocurre esto y cómo está afectando precisamente nuestro comportamiento, esta disposición de la atmósfera terrestre. Siguiente, por favor. Entonces, ya que hemos, la anterior, gracias. Ya que hemos recordado cuál es el concepto de la atmósfera terrestre, entonces yo espero que ustedes estén viendo, el título es justamente el comportamiento de la atmósfera. Queremos entender de qué depende el comportamiento de la atmósfera. Principalmente son 4 los factores de los cuales depende su comportamiento. El primero, la fuerza gravitacional. El segundo, las reacciones fotoquímicas que en ella ocurren. El tercero, el intercambio de energía con el medio, y el cuarto, la rotación de la Tierra. Pero vamos a verlos en detalle. Siguiente, por favor. Todos estamos relacionados seguramente con esta imagen muy popular de Newton sobre la caída de una manzana hacia la Tierra, ¿cierto? Este es el concepto muy fácil de entender de lo que significa la fuerza gravitacional, es decir, en nuestro caso para el planeta Tierra, cómo el planeta atrae los cuerpos que tienen masa hacia, en este caso, la superficie del planeta. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la atmósfera? Pues precisamente el hecho de que el 99% de la masa de la atmósfera se ubique en los primeros 30 kilómetros es justamente por eso, porque es la fuerza de la gravedad, la acción de la fuerza de la gravedad de nuestro planeta actuando sobre todos los cuerpos
en este caso, moléculas y partículas masivas que componen la atmósfera y que entonces van a ubicarse en las primeras capas, las más cercanas a la superficie terrestre, porque justamente es la gravedad, la fuerza gravitacional la que las está atrayendo hacia la superficie. Es decir, que la fuerza gravitacional es la que determina la distribución de la composición de la atmósfera, por eso vamos a tener diferentes capas donde va variando justamente la masa que en cada una de ellas se va a ubicar. Pero la fuerza gravitacional entonces no solo determina cómo se distribuye la masa, cómo se distribuye la composición de la atmósfera, sino que también va a determinar la geometría de nuestra atmósfera terrestre. Siguiente, por favor. ¿Por qué su geometría? Precisamente cuando hemos definido la atmósfera como una capa delgada que rodea la Tierra. Entonces es justamente gracias a la acción de la fuerza gravitacional que efectivamente ocurre en cada uno de los puntos del planeta que está atrayendo a todos estos cuerpos masivos, y insisto, me refiero a las moléculas y partículas que componen la atmósfera, y las está atrayendo en todos los puntos alrededor de la superficie del planeta. Entonces, gracias a la fuerza gravitacional, también nosotros podemos decir que es esta capa delgada que está rodeando nuestro planeta. Entonces, tenemos el primer factor que determina el comportamiento de la atmósfera terrestre, que es la fuerza gravitacional. Siguiente, por favor. También, entonces, tenemos como segundo factor las reacciones fotoquímicas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cada una de estas moléculas de gases que componen la atmósfera efectivamente tienen unas relaciones químicas entre ellas, pero en este caso nos interesan estas reacciones químicas que ocurren gracias a la interacción que tienen estas moléculas con la radiación solar, básicamente. De allí la palabra foto, que viene justamente de la radiación solar que está incidiendo sobre las moléculas. Y a la derecha ustedes pueden ver o podemos repasar justamente uno de los ejemplos típicos de una de las reacciones fotoquímicas que ocurren en nuestra atmósfera, que es la reacción fotoquímica del ozono. En la parte superior de esta imagen de la derecha vemos como una molécula de oxígeno que se compone de dos átomos de oxígeno cuando recibe la energía de los rayos ultravioleta que vienen del sol. Esta molécula, estos átomos se separan, entonces ya no tenemos una molécula de oxígeno, sino que tenemos dos átomos de oxígeno. Luego, entonces, uno de estos átomos que ha quedado disociado se va a acercar a una molécula de oxígeno donde tenemos enlazados estos dos y se va a formar el ozono. Entonces, el precursor en la capa de la atmósfera que veremos a continuación de la producción de ozono es justamente la radiación del sol, la radiación ultravioleta. Entonces, justamente el comportamiento de qué está pasando con la química de la atmósfera también está determinado por la radiación solar. Siguiente, por favor. En el aspecto del intercambio de energía con el medio, ustedes están viendo unos asteriscos porque vamos a dedicarle unos minutos más a entender mejor qué significa este intercambio de energía, y estamos hablando de energía radiativa, de la energía de la radiación tanto del Sol como del planeta. Pero cuando hablamos del intercambio de energía con el medio, estamos hablando de estos fenómenos habituales de cuando llega radiación a la atmósfera terrestre, esta atmósfera refleja esta energía hacia el espacio exterior de nuevo, en unos casos, en otros casos la refleja hacia la superficie de la Tierra, en otros casos, que son los dos fenómenos principales, absorbe esta energía y la reirradia dentro de la misma atmósfera. Entonces, es fundamental, como veremos más adelante, cómo ocurre este intercambio de energía con el medio justamente para todos los fenómenos del comportamiento que tiene la atmósfera. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de la energía, que viene desde el Sol, y quiero que recordemos estas imágenes, por favor. Estamos viendo en el superior izquierdo justamente que cuando tenemos
los rayos que nuestro planeta, la atmósfera de nuestro planeta recibe desde el Sol. Entonces se vuelve fundamental que entendamos que la curvatura del planeta también está incidiendo sobre cómo se distribuye esta energía. Entonces, si nos centramos por favor en la imagen superior izquierda, vemos que efectivamente es alrededor del ecuador donde tenemos que la porción del planeta es prácticamente completamente iluminada de la misma forma, ¿cierto? Mientras que cuando nos acercamos o viajamos hacia los polos, la curvatura de la Tierra hace que justamente esa distribución de energía sea diferente. Entonces, nosotros sabemos, y todos lo sabemos ya, que en el ecuador hay una mayor recepción de la radiación del Sol y no así hacia los polos. Adicionalmente, en la imagen inferior derecha, también podemos ver que incluso la masa de aire, que es la atmósfera, el grosor de la atmósfera que debe cruzar esta radiación solar, es menor también en el ecuador, mientras que precisamente también por la curvatura de la Tierra, que podríamos incluso recordar que la curvatura también es debida a la fuerza gravitacional, pues justamente por esta curvatura, la masa de aire o la porción de atmósfera, en este caso que la radiación debe recorrer, es mayor. Con lo cual, estos fenómenos que acabamos de comentar de absorción y reflexión también tienen mayor incidencia para que tengamos menos energía del Sol llegando hacia la superficie de la Tierra cuando nos acercamos, a medida que nos acercamos hacia los polos. Entonces, esto nos permite recordar que efectivamente hay mayor energía en el ecuador de la Tierra que hacia los polos. Pero ¿qué pasaría si solamente estuviésemos teniendo este tipo de iluminación, digámoslo así, del planeta? Pues evidentemente no sería posible la vida en el ecuador de la Tierra porque estaríamos recibiendo toda la energía del Sol. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos efectivamente la rotación de la Tierra. Siguiente, por favor. La rotación de la Tierra y con ella el efecto que se conoce como el efecto de Coriolis. Se suele hablar de fuerza de Coriolis. Yo quisiera recordar que físicamente esta no es una fuerza. ¿Podría regresar, por favor? Esta no es una fuerza como tal, sino simplemente un efecto que, como podemos ver en el video, todos podríamos recordar si estamos en un tío vivo. Quiero que presten atención a la persona que está tirando el balón. Él lo que espera cuando tira el balón es que el balón llegue directamente a la persona que está enfrente, porque está haciendo un movimiento hacia enfrente. Pero ¿qué hace el balón? El balón se curva, ¿cierto? ¿Y a qué se debe esa curvatura? Pues normalmente nosotros en física sabemos que un cambio en el movimiento de un cuerpo es debido a una fuerza. Por eso en algunos textos se le conoce como fuerza de Coriolis, pero en realidad no es una fuerza porque no existe. Es simplemente el efecto de la rotación, en este caso, miren, del tío vivo, que justamente actúa sobre la masa del balón y hace que ese balón tenga esa curvatura en su trayectoria. Entonces, recordemos que nosotros en la atmósfera estamos teniendo una masa, tenemos moléculas, tenemos partículas que tienen masa y nosotros tenemos la Tierra rotando alrededor de su eje, en este caso es en la que estamos interesados. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos en cuenta estas dos cosas? Justamente la siguiente, por favor. Justamente ocurre esto, que son el movimiento de las masas de aire en el planeta. Entonces, yo los invito primero a que vean hacia el centro de la imagen, cuando ahora enseguida se va a repetir el GIF, cuando vemos hacia el centro de la imagen que está el ecuador de la Tierra. Entonces, evidentemente, por toda la radiación que hay allí acumulada, por todo el calor, las masas de aire tienden a subir, ¿cierto? Esto es un efecto termodinámico, pero a medida que ascienden en altura, también estas masas de aire se enfrían, con lo cual ellas van a volver al sitio donde estaban y se generan estos patrones de circulación, son efectos termodinámicos. Pero solamente tendríamos este movimiento de la circulación normal de masas de aire ascendiendo y luego volviendo hacia la superficie si la Tierra no rotara. Pero como además la Tierra está rotando, entonces estas masas de aire que hacen se deflectan, que es justamente aquellas líneas, aquellas flechas blancas que ustedes están viendo también en el GIF, que es el comportamiento final
que adquieren estas masas de aire a medida que la Tierra va rotando. Siguiente, por favor. Entonces, justamente podemos ver aquí cómo en el planeta tenemos la dirección de rotación de la Tierra. Nosotros ya sabemos que desde el ecuador tenemos mucho más calor acumulado por efecto termodinámico. Estas masas de aire van a ascender, pero no lo van a hacer solamente en la vertical, sino que van a sufrir una curvatura, como veíamos en el Tío Vivo, justamente por el efecto de la dirección de la rotación terrestre. Y entonces lo que llamamos el viento es justamente este movimiento de las masas de aire debido a la combinación del movimiento de la ascensión o incluso del regreso a las masas de aire a la superficie combinadas con la rotación de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues son masas de aire que sufren unas deflexiones, una curvatura dentro de nuestro planeta, y es a lo que llamamos viento, ¿cierto? Al movimiento de estas masas de aire. Adicionalmente, perdona, ¿puedes regresar, por favor? Adicionalmente, en la imagen de la derecha, entonces estamos viendo 3 tipos de celdas, porque justamente en la combinación de esta distribución de la energía de la radiación solar, que como hemos visto es diferente en función del punto de la Tierra en el que estemos, no es igual el ecuador a un punto cercano a los polos de la Tierra. Entonces, lo que estamos observando es que alrededor del ecuador, hemisferio norte y hemisferio sur, se generan lo que se conocen como las celdas de Hadley, donde justamente estamos viendo el comportamiento que ahora yo les mencionaba. Desde el centro de la Tierra, donde hay el ecuador de la Tierra, donde hay mucho más calor, las masas de aire están ascendiendo y luego hacen este movimiento de regreso hacia la superficie. Ese mismo comportamiento ocurre en los que se denominan celdas polares, que están justamente cercano a la zona cercana a los polos, donde de vuelta vemos que las masas de aire que tienen mucho más calor, han acumulado más radiación, también ascienden y regresan luego a la superficie de la Tierra. Pero justamente por el equilibrio que debe haber en la distribución de energía, hay una celda intermedia que se le conoce como las celdas de Ferrel. Esto ocurre, insisto, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Hay una celda que se denomina celdas de Ferrel que tiene el comportamiento contrario, es decir, ustedes ven las circulaciones en dirección contraria a las otras 2 celdas, pero en este caso, que pareciera que va en contra de las leyes de la física, en realidad no es así, sino que simplemente esta celda se forma para el intercambio de energía entre el ecuador de la Tierra y los polos. Entonces, es una forma rápida y sencilla de entender la circulación atmosférica en todo el planeta y recordar que es debido al efecto de la radiación solar incidiendo sobre el planeta, a la rotación de la Tierra, y por supuesto a la distribución de las masas de aire, también que cuando se mueven es lo que llamamos viento, y esta distribución de masa que es debida a la fuerza de la gravedad. Siguiente, por favor. Y justamente entonces, en la imagen que tenía en la presentación, pues veíamos justamente esa, que es como la imagen típica de la circulación atmosférica, ¿cierto? Y de hecho, muchos de los conceptos que tenemos asociados y que seguramente ustedes en el diplomado han tenido oportunidad de acercarse a los conceptos más típicos de la meteorología, que es entender cómo funciona la distribución de energía y los movimientos de la circulación, sobre todo cerca a la superficie terrestre. En este caso estamos hablando de cómo ocurre todo ese movimiento en la atmósfera completa en todo el planeta. ¿Okay? Y aquí entonces podemos ver con mayor claridad el movimiento de estas celdas que, insisto, ocurren tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur alrededor del ecuador. Son las celdas de Hadley, luego encontramos las celdas de Ferrel y finalmente las celdas polares. Y en el intersticio, donde tenemos entre una y otra celda, pues justamente es donde ocurre también el mayor movimiento de estas masas de aire, con un movimiento muy complejo de describir, pero que donde podríamos decir se encuentran las mayores velocidades de los vientos, es donde las masas de aire tienen un movimiento bastante irregular y fuerte que también vuelve muy complejo el estudio, en este caso, de la meteorología también. Siguiente, por favor.
Muy bien. Entonces, cuando hemos entendido cuáles son los principales factores que afectan el comportamiento de la atmósfera, que de hecho está asociado pues, a la circulación atmosférica, hemos hablado mucho de la importancia de entender cómo está compuesta la atmósfera, esa distribución de masa. Entonces allí, espero que ustedes estén viendo el título, pues ya hablamos queremos hablar ahora de la composición y estructura de la atmósfera. Entonces, normalmente todos estamos muy asociados justo a esa definición con la que empezamos la sesión, en el que la atmósfera es esa capa gaseosa delgada alrededor de la superficie terrestre. Entonces, sabemos que efectivamente la atmósfera son sobre todo gases, pero ¿qué tipo de gases? Entonces, los gases en la atmósfera se pueden clasificar normalmente como permanentes o variables, es decir, los que siempre están en la atmósfera y aquellos que tienen un ingreso y desaparición variable temporal en nuestra atmósfera terrestre. Entonces, en función también de su abundancia, es la importancia de la composición de estos gases en la atmósfera. Entonces, los permanentes, y de hecho los más importantes porque constituyen el 99% de la atmósfera, pues son justamente el nitrógeno y el oxígeno en la distribución que ustedes están viendo en la gráfica. Nuestra atmósfera terrestre se compone 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, gases permanentes, por supuesto, y que gracias a esta composición es posible la vida en el planeta tal cual la conocemos hoy. Pero además de ese 99%, tenemos un 1%, en esa composición del 1% entran los gases variables en los que tenemos una gran cantidad de diferentes especies de gases. Hemos resaltado en la parte izquierda inferior los principales gases, algunos de los más conocidos, que son el vapor de agua, el dióxido de carbono y el ozono, digamos algunos de los gases más famosos que se encuentran en este 1% de la composición de la atmósfera. Pero como ustedes pueden ver en la tabla a la derecha, no son los únicos gases que se encuentran en nuestra atmósfera. También encontramos argón, encontramos neón, encontramos helio, metano, hidrógeno, xenón, amonios, que también tienen una composición mucho menor normalmente, pero es justamente lo que necesitamos nosotros verificar, que esta composición no varíe, porque si rompemos este equilibrio es donde nos encontraríamos pues con impactos y con efectos que seguramente cambiarán la vida en la Tierra tal cual la conocemos hoy. Siguiente, por favor. Entonces, siendo esta la composición normal con la que estamos relacionados de la atmósfera de la Tierra, que son estos gases, insisto, el 99% que son nitrógeno y oxígeno, más este 1% de gases variables que también se les conoce como gases traza, porque su composición, su abundancia en la atmósfera es muy pequeña y son variables, o sea, son temporales, no necesariamente están siempre presentes en función de la posición de la Tierra en la que nos estemos refiriendo. Entonces, cuando recordamos que tenemos esta masa de los gases y que esa composición de la masa debido a la fuerza gravitacional varía con la altura, entonces físicamente lo que estamos teniendo es un cambio en la presión que está relacionada con la fuerza a la que están sometidas estas moléculas y también la densidad. Cuántas de esas moléculas se encuentran en la atmósfera en función de la altura, ¿cierto? Entonces, en esta gráfica, ustedes pueden ver del año 1976, incluso antes, cuando ya la caracterización en función de los gases de la atmósfera está muy bien determinada. Entonces, cuando nosotros conocemos cómo se comportan la presión y la densidad, entonces entendemos mejor cómo se comporta una variable que es derivada, que sería la temperatura, que vamos a insistir en ella. La temperatura no tiene este comportamiento, ustedes están viendo esta línea, casi líneas rectas en esta escala de presión y densidad, sino que vemos que la temperatura tiene un comportamiento diferente. Justamente la clasificación estándar de las capas de la atmósfera está en función de cómo varía esta variable física, que es la temperatura. Siguiente, por favor. Y justamente cuando nos centramos en esta variación de la temperatura es cuando podemos hablar de las capas de la atmósfera.
Entonces, yo los invito y lo vamos a ver con un poco más de detalle en las siguientes diapositivas. Entonces, ahora ya podemos hablar de la estructura típica, la estándar de la atmósfera, que es dividirlas en capas que son la troposfera, la primera capa de la atmósfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera, que no aparece en esta imagen, pero que la vamos a ver a continuación. Entonces aquí, por favor, la primera relación que estamos viendo entre el comportamiento de la temperatura, que es la línea roja que vemos a la derecha de la imagen, de cómo se comporta esa temperatura, y la clasificación de cada una de estas capas dentro de la atmósfera. Pero vamos a seguir viendo con un poco más de detalle. Siguiente, por favor. Y justamente aquí entonces podemos ver una primera relación también incluso de lo que encontramos en cada una de estas capas. Entonces, la troposfera, aunque aquí está definida entre 0 y 17 kilómetros, debo recordar que ninguno de estos límites son precisos. En función de la latitud de la Tierra, este límite de la troposfera va a tener diferentes valores, va a variar. Entonces, 17 kilómetros no es un valor fijo, pero sí nos permite tener una idea de cuánto, hasta qué altura tenemos la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera. Nos vamos a centrar en ella, de hecho es la que suele interesar más. Luego, después de la troposfera, entonces encontramos la estratosfera, que también, para tener una referencia, se encuentra entre los 17 y los 50 kilómetros. ¿Y por qué es conocida, muy popular y tan importante la estratosfera? Porque en la estratosfera se encuentra lo que denominamos la capa de ozono, de la cual también depende la vida en la Tierra. Luego, después de la estratosfera, entonces entre aproximadamente 50 y 85 kilómetros, nos encontramos con la mesósfera, que es, como ustedes ven, una capa también bastante amplia de la atmósfera, y en la que, entre otras cosas, por ejemplo, no solamente se observan las auroras boreales, sino que también es la capa de la atmósfera en la cual se encuentra la Estación Espacial Internacional, principalmente es donde se encuentra la principal órbita de nuestra estación, y también donde se encuentran la mayoría de los satélites meteorológicos, que debemos recordar, enseguida lo vamos a hacer, qué es lo que están observando estos satélites meteorológicos. Y por encima de la mesósfera está la exósfera, que entonces es la capa exterior de la atmósfera. Como ustedes ven allí, está definida entre 85 kilómetros y 604 kilómetros. Dependiendo del texto o la referencia que estemos consultando, estos límites van a variar, pero sí que debemos tener en cuenta que la exósfera es justamente la capa exterior. Allí, básicamente, la presencia molecular es nula. Cualquier molécula que esté en esa capa normalmente escapa ya hacia el espacio exterior. La fuerza gravitacional allí es mucho más débil. Entonces, normalmente allí no vamos a tener presencia de moléculas, y sí que esta capa va a permitir que cuando tenemos incidencia de polvo que viene desde el espacio exterior, este ingrese a nuestra atmósfera. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que hemos repasado cuáles son las características principales de estas capas de la atmósfera, ustedes pueden ver que incluso en esta imagen, normalmente la exósfera no se tiene en cuenta esta capa exterior, pero de vuelta, aquí quiero que nos centremos, por favor, en la importancia de la relación de que cada una de estas capas tiene un comportamiento asociado a la temperatura, a cómo varía la temperatura en ellas. Entonces, en la troposfera, cuando vemos esta línea roja que se va hacia la izquierda, entonces vemos que la temperatura en la troposfera, a medida que vamos subiendo en altura, pues la temperatura va disminuyendo, y disminuye drásticamente. Para tenernos una idea, entre la temperatura de la superficie terrestre, que dependiendo del lugar pues va a variar, pero que es una temperatura que permite también la vida en la superficie, como la vemos, pero a medida que nos acercamos al límite de la troposfera, podemos estar teniendo una variación hasta de menos 50 y menos 60 grados centígrados, justo en el límite de la troposfera. Luego tenemos la estratosfera, donde en una primera zona, que normalmente es una zona de intercambio entre la troposfera y la estratosfera, la temperatura se mantiene constante,
y luego incrementa de nuevo, aumenta la temperatura, ¿cierto? Hasta el límite de la estratosfera y de nuevo en la mesósfera la temperatura cae, disminuye mucho más. De hecho, el punto más frío de la atmósfera se encuentra justamente donde termina la mesósfera, es el punto más frío de nuestra atmósfera. Frío, estamos hablando de entre menos 90, menos 100, menos 110 grados centígrados, justamente cuando termina la mesósfera. Y a partir de allí, de vuelta, la temperatura en la termósfera, de hecho, su nombre termósfera viene justamente de allí, del incremento, que es también el mayor incremento de la temperatura en nuestra atmósfera. De allí que cuando ingresan o de vuelta o vehículos espaciales o entra un meteorito, pues vemos que se quema justamente por las grandes temperaturas y gran cambio de temperatura que se alcanza en esta capa de la atmósfera. Y luego también para relacionarlo con lo que nos está interesando en esta charla, pues en la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera, entonces es donde vemos las nubes. Ya sabemos que allí, justamente por acción de la fuerza gravitacional, se va a ubicar el 90% de la masa de la atmósfera. Entonces es justamente todo lo que llamamos eventos meteorológicos están ocurriendo allí, en esa primera capa, que es además con la que se tiene la principal interacción entre lo que está ocurriendo en la superficie terrestre y la atmósfera. Es la capa básicamente con la que estamos interactuando constantemente y que incluso es la primera, obviamente, que sufre el impacto de las actividades humanas. Siguiente, por favor. Y es en esta primera capa en la que quiero que nos centremos un poco, porque aquí entonces no solamente tenemos los gases, obviamente tenemos oxígeno, nitrógeno y la gran mayoría, prácticamente todos los otros gases, que son gases tras, esos gases variables, se encuentran entre la troposfera y la estratosfera. Allí tenemos básicamente toda la masa de nuestra atmósfera. Y dentro de la troposfera, yo quiero que ustedes vean, por favor, la imagen a la derecha superior, donde justamente hay unas subcapas dentro de los primeros 10 kilómetros. Y de hecho, entre 1000 metros y 10 kilómetros, si ustedes lo pueden identificar, por favor, en la gráfica, ustedes ven que hay una parte que se le llama troposfera libre. Es decir, es cuando la mayoría de los componentes que tienen mayor masa que las moléculas ya dejan de aparecer, ¿cierto? Entonces, cuando ya solamente vamos a tener los gases que son sobre todo nitrógeno, oxígeno o vapor de agua, es cuando solamente le llamamos troposfera libre, ya no vamos a tener otro tipo de componentes. Y entonces, justamente, solo en esas primeras capas o a esa altura es lo que llamamos la capa límite planetaria y es donde ocurren todos los eventos de meteorología y todos los principales eventos de contaminación atmosférica de los que solemos hablar. Y ocurren justamente antes del inicio de esa troposfera libre o dentro de la capa que llamamos capa límite planetaria. Pero esa capa límite planetaria en realidad está dentro de la troposfera, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, hacer un énfasis en la composición de la atmósfera, quisiera que recordemos este concepto del efecto invernadero. Me parece importante porque justamente tuvimos una época en los años 90 donde se hablaba mucho del efecto invernadero como algo negativo. Y vamos a ver los gases justamente asociados al efecto invernadero, pero se hablaba de ellos como algo negativo. Debemos recordar que el efecto invernadero es un efecto natural de nuestra atmósfera que justamente de lo que se trata es de la redistribución de la energía que hace nuestra atmósfera. ¿De cuál energía? De la energía del sol. De cuando la radiación del sol llega a nuestra atmósfera, como vimos en estos mecanismos de intercambio de energía, dentro de la atmósfera se puede absorber esa radiación y reirradiarla, reflejarla, dentro de la misma atmósfera para mantenerla a la temperatura que nosotros necesitamos para que sea posible la vida en la Tierra. Entonces, en realidad, que se mantenga esta temperatura es lo que nosotros necesitamos, al menos la vida como la conocemos hoy es
posible gracias a estas condiciones. Y con esto está relacionado, o eso está determinado por el efecto invernadero, que es fundamental. Entonces, el efecto invernadero no es un efecto negativo, de hecho nosotros lo necesitamos. El problema viene cuando nosotros variamos la abundancia o la cantidad de gases que producen el efecto invernadero. Allí es cuando empieza la parte negativa del efecto invernadero, pero creo que es importante tener en cuenta esta diferencia. Siguiente, por favor. Y justamente entonces, entre estos gases de efecto invernadero que hacen parte de los gases traza o de esta porción variable, están dentro del 1% de la composición de nuestra atmósfera, pues el principal es el CO2, el dióxido de carbono, tal vez el gas más conocido. Pero yo quiero invitarlos a que veamos esta gráfica en la que aparecen las mediciones y las derivaciones que se han hecho de la composición de este gas atmosférico desde hace incluso 400.000 años, ¿cierto? Entonces, miren que ustedes pueden ver en esta gráfica que hay un aumento y disminución. Tenemos estas líneas que están aumentando y disminuyendo, ¿cierto? Como una montaña. Entonces, justamente, si ustedes se fijan, todos los aumentos en estas curvas están coincidiendo. ¿Y qué son estas curvas? Pues la línea negra superior, esto es la temperatura, y la línea que está justamente punteada debajo de ello es la abundancia del CO2. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el CO2 ha tenido una gran abundancia en la atmósfera, su composición ha sido alta, pues aumenta la temperatura de la atmósfera, como se espera, porque es un gas invernadero, pero además coincide con que esto en el planeta ha estado relacionado con las capas más delgadas de hielo en los polos. Efectivamente, porque hay más temperatura en la Tierra, ¿cierto? Pero eso ha ocurrido en diferentes periodos. Por eso, desde la geofísica, normalmente se puede hablar de que en realidad estos son ciclos naturales del planeta. Pero yo quiero invitarlos a que cuando estamos viendo, efectivamente, cuando ha aumentado la temperatura del planeta, es porque tenemos mayor composición de CO2 que se puede dar por procesos naturales, que cuando ha aumentado mucho disminuye la capa de hielo que tenemos en los polos, efectivamente, entonces eso es un ciclo natural de nuestro planeta. Pero es importante recordar que la composición del CO2 ha ido variando entre estos dos números, que es importante tenerlos en cuenta, aproximadamente 180 partes por millón y hasta 260 partes por millón. La variación de ellos, de este gas, se ha encontrado entre estos dos valores. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a ver qué ha pasado con la composición de este gas en los últimos años? Entonces, miren la gráfica, justamente ahí estamos en un máximo desde el año 1000, ¿cierto? Alrededor de 280 partes por millón, que como les decía es una cantidad normal. Pero al final de la gráfica, como vemos, a partir del año 1800, esta concentración empieza a aumentar muchísimo. Y muchísimo significa que estamos llegando aquí en esta gráfica que está hasta el año 2000. De hecho, era una proyección para el año 2000 que tal vez llegaríamos a 350 partes por millón. Estamos aumentando muchísimo, desde 280 a 350 partes por millón. Es un incremento que nunca en estos 400.000 años se había visto o se ha determinado, se ha medido en nuestra atmósfera terrestre. Siguiente, por favor. Pero veamos qué ha ocurrido no solo, esa era la proyección hasta el año 2000, entonces en realidad en el año 2000 sí que se estuvo alrededor de 360, pero para el año 2020 este número ya se ubica en 410 partes por millón. Entonces voy a insistir en el número, lo normal era que se ubicase entre 180 y 280 partes por millón. Ahora, desde el año 1960 hasta el 2020 ha seguido en un incremento continuo y estamos alrededor de, para tener una referencia, 410 partes por millón. Estamos ya acercándonos mucho al doble de la cantidad que debe haber naturalmente en la atmósfera. Entonces, justamente la preocupación y esta emergencia climática viene de allí, porque la composición de uno de estos principales gases de efecto invernadero
está incrementándose a un punto que al menos en 400.000 años no se había detectado dentro del planeta. Siguiente, por favor. Y esta, una imagen satelital de la NASA, en la que justamente se está mirando hacia la superficie de la Tierra, donde se ubican las zonas donde hay mayores emisiones de este efecto, de este gas de CO2, ¿cierto? Que se está incrementando a grandes valores. Estos valores rojos, muy rojos, y las zonas donde ustedes los están viendo están asociados con valores aproximadamente también de 400 partes por millón. Esta una imagen de 2009, pero en la siguiente podemos ver incluso, siguiente por favor, cómo ha variado entre 2014 y 2016, que incluso en 2016 muchas de las zonas se alcanzaron valores hasta de 450 partes por millón, muchísimo más de lo que incluso se ha venido estimando. De allí el llamado a reducir las emisiones de CO2, porque claramente esto está asociado a un incremento en la temperatura de la atmósfera terrestre y por lo tanto, obviamente un incremento que va a conllevar a un incremento de la temperatura tanto en la superficie de la Tierra como de los océanos, que llevaría pues que el sistema climático se vuelva casi imposible de predecir en su comportamiento, sabiendo que ya es complejo. Siguiente, por favor. Otro de los gases de efecto invernadero, de los que poco se habla, pero que es fundamental también, es el vapor de agua. Nosotros hablamos de agua, efectivamente en la atmósfera, pues no está en su estado líquido, sino en su estado de vapor. Y también de la existencia del vapor de agua es fundamental que se mantenga la temperatura de la atmósfera como necesitamos que esté o como estamos habituados a que esté para que exista, insisto, la vida en la Tierra tal cual la conocemos hoy. Entonces, en esta gráfica lo que se está representando es que la mayor abundancia de vapor de agua en nuestro planeta se encuentra alrededor del Ecuador. Y a medida que nos alejamos del Ecuador, pues el vapor de agua disminuye realmente drásticamente hacia los polos. De hecho, esta es justamente parte de las razones por las cuales la Antártica es en realidad el desierto más seco de nuestro planeta. Justamente para estas latitudes la presencia de vapor de agua es prácticamente nula, es muy baja. Siguiente, por favor. Y justamente aquí, pues desde una de las imágenes satelitales, confirmando que efectivamente el azul en este caso indica la mayor abundancia de vapor de agua en el planeta. Entonces, efectivamente, en el Ecuador es donde encontramos la mayor abundancia del vapor de agua y luego en los trópicos alrededor del Ecuador, mientras que a medida que nos acercamos a los polos, pues básicamente el vapor de agua va hasta cero. Y en el siguiente video, por favor, podemos ver cómo ha ido variando justamente, siguiente por favor, esta abundancia del vapor de agua en el planeta. Y aunque en general se ha mantenido como se espera la mayor abundancia del vapor de agua alrededor del Ecuador, pues también se ha visto en algunos años, en algunos meses, una mayor incidencia de vapor de agua hacia zonas cercanas, sobre todo en el hemisferio norte, hacia el polo. Lo cual, insisto, pues al cambiar el comportamiento natural de nuestra atmósfera, esto lo que implica es que estamos cambiando nuestro clima para situaciones que realmente nosotros aún no entendemos y no sabríamos cómo, muy difícil de predecir cómo se comportaría y luego entonces vemos cómo aquellas consecuencias también, y eso está muy relacionado sobre cómo aumentan las temporadas de lluvia, se vuelven más largas, incluso aparecen inviernos lluviosos en zonas donde los inviernos son secos, ¿cierto? Y donde también las épocas de verano incluso aparecen lluvias donde no debería haber o desaparecen las lluvias donde normalmente hay. En la imagen de la derecha ustedes están viendo, esto es la radiación ultravioleta que viene desde el Sol, es una de las tantas franjas de radiación que componen la radiación solar, que es la ultravioleta. Entonces, la radiación ultravioleta se puede clasificar en función de la energía que tienen
en ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C. El ultravioleta C es esa franja de la radiación ultravioleta que es completamente muy energética. Entonces, si esta radiación llegase a la superficie de la Tierra, pues para decirlo en palabras coloquiales, quemaría todo. Afortunadamente, esta radiación es absorbida por el ozono. No tenemos radiación ultravioleta C que llegue a la superficie de la Tierra. Y luego, el ultravioleta B es absorbido en menor cantidad. Este es aquella radiación de la cual también incluso desde la medicina nos invitan a protegernos porque produce cáncer efectivamente en la piel. Y luego tenemos la radiación ultravioleta A, que es la que normalmente alcanza la superficie de la Tierra, pero de la cual también nos tenemos que proteger porque esto es una gran cantidad de energía que absorberíamos incluso en la piel. Pero necesitamos este comportamiento precisamente para el equilibrio en la temperatura. Y para esto es fundamental el ozono. Siguiente, por favor. De allí que tuviésemos durante muchos años la alerta sobre la destrucción de la capa de ozono, ¿cierto? Nos hablaban del agujero de ozono. Bueno, en realidad no es un agujero. Si fuese un agujero, pues pasaría toda la radiación que hay en el espacio exterior. Sería imposible vivir en el planeta. Fue en realidad que la capa de ozono disminuyó su espesor, es decir, la abundancia, la cantidad de ozono que teníamos en esta capa empezó a disminuir. Y cuando sabemos que si esta capa disminuye, pues la radiación ultravioleta va a alcanzar la superficie de la Tierra. Eso es completamente peligroso. Y de allí que se desarrollaran tantos trabajos, porque la capa de ozono no la podemos perder. Si perdemos la capa de ozono, sería básicamente imposible vivir en este planeta. Entonces, como ustedes pueden ver, en el año 79 fue cuando se hizo la medición que disparó todas las alarmas, porque efectivamente teníamos una muy poca cantidad de ozono respecto a la que se debería tener, pero a pesar de que, aunque aquí están las medidas solo hasta 2015, pues vemos una recuperación de la capa de ozono y aunque sigue siendo un problema, pues ha sido un problema que se ha conseguido controlar de alguna manera. Siguiente, por favor. Y entre esos otros constituyentes de gases traza que hay en la atmósfera, hacer una mención al metano, que obviamente también debe estar controlado porque no se puede aumentar la composición que tenemos en la atmósfera, ni de los nitrógenos y de los holocarbonos. También tuvimos alrededor de los años 80 o 90 el uso de aerosoles, de lo que se llama aerosoles, aquellas botellas, donde, y yo los invito siempre a que ustedes confirmen que lo que estén utilizando en botella, que sea aerosol, no tenga los clorofluorocarbonos, CFC para resumir. ¿Por qué? Porque estas partículas destruyen el ozono, tienen una masa muy pequeña, ellas alcanzan la estratosfera y estas moléculas destruyen el ozono completamente, son reacciones en cadena. Por eso se prohibieron completamente aires acondicionados, refrigeración, aerosoles, todo tipo de instrumentos que produjesen este tipo de partículas. La imagen que ustedes están viendo en pantalla, pues es una recreación de lo que ocurre cuando estas partículas alcanzan la estratosfera, la radiación ultravioleta que llega a ellas hace que una partícula de cloro, un átomo, perdón, de cloro, se separe de estas partículas y el cloro lo que hace es que siempre atrae los átomos de oxígeno. Con lo cual, cuando hay un ozono, que son 3 oxígenos, el cloro le quita un oxígeno, un átomo de oxígeno, y entonces es verdad, produce una molécula de oxígeno, pero destruye el ozono. Y el problema es que esa reacción de cloro-oxígeno no es estable. Entonces, ¿qué significa? Que si hay por allí otro átomo de oxígeno libre, pues se vuelven a juntar los oxígenos y el cloro vuelve a que ese átomo de cloro vuelve a quedar libre. ¿Qué hace? Destruye la siguiente molécula de ozono. Son reacciones en cadenas muy peligrosas. Entonces, siempre mi invitación a que confirmemos que todo lo que estamos utilizando no emita este tipo de moléculas. Siguiente, por favor. Aquí, muy rápidamente, simplemente para ver la composición muy conocida desde hace muchos años de todos estos gases en la atmósfera, sobre todo en los primeros 120 kilómetros, está bastante conocida cuál es la composición normal y estándar de nuestra atmósfera de los gases. Es algo de la composición, es de lo que más se ha estudiado de la atmósfera y de allí que nosotros conozcamos todo lo que hemos conversado hasta ahora.
Siguiente, por favor. Luego, una mención especial a esta parte que también compone la atmósfera, pero de la que poco se habla, que son las nubes. Es verdad que hemos hablado del vapor de agua, pero cuando el vapor de agua se condensa, forma las nubes. Y, siguiente por favor, de la distribución de las nubes, no solamente está incidiendo en el comportamiento de la atmósfera, sino en algo que es también vital para nosotros, que es el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Entonces, simplemente una invitación para que recordemos que las nubes también se encuentran en diferentes capas de la atmósfera, pero dentro de la troposfera, la primera capa de la atmósfera, pero que ellas pueden ser afectadas, la existencia de las nubes se va a ver afectada por la existencia de otro componente en la atmósfera, que es el siguiente, por favor, que son estas partículas de las que poco se habla. Hemos hablado mucho de los gases, por supuesto el 99.4% de la atmósfera son gases, son fundamentales, pero aparece un nuevo actor que son también muy determinantes. Voy a mostrárselos a continuación en el comportamiento de la atmósfera, que son estas partículas que se denominan aerosoles. Aerosoles, yo les recordaba ahora, regresa por favor, yo les recordaba ahora que aerosoles estamos en esta, como la botella normal o el desodorante que se suele utilizar, pero en realidad aerosoles, que son partículas, aerosoles atmosféricos, son partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera, partículas con masa que se encuentran suspendidas en la atmósfera. Estas partículas normalmente, porque existen naturalmente, provienen tanto de desiertos, océanos, volcanes. Pero quiero llamar la atención sobre los procesos de combustión que también son determinantes en este comportamiento de estas partículas en la atmósfera. Siguiente, por favor. Y vamos a terminar. ¿Por qué son importantes? Porque gases y partículas van a afectar el equilibrio que tiene que haber de la radiación, que es justamente con lo que estamos terminando. Siguiente, por favor. Cuando tenemos radiación del Sol que llega a la superficie, parte es absorbida en las nubes, parte llega a la superficie, parte es reflejada. Y lo mismo pasa con la radiación que emite el planeta, porque el planeta también está emitiendo radiación. Entonces debemos tener este equilibrio. Siguiente, por favor. Estamos terminando. Entonces, cuando decimos que tenemos un equilibrio, yo quiero que ustedes vean los porcentajes que están en rojo de la radiación que viene del Sol. Pues tenemos una distribución normal de 50% se absorbe en la superficie, otro 30% se emite hacia el espacio exterior, un 20% se queda en la atmósfera. Y lo mismo ocurre con la radiación que emite el planeta. Entonces, siguiente, por favor. Entonces lo que tenemos es que en la superficie, qué lástima que no se ve el número inferior, en la superficie nosotros tenemos como energía de más, que se calcula con ese número que ustedes ven ahí, 106 vatios por metro cuadrado, pero resulta que cuando vemos qué está ocurriendo en la atmósfera, pues en la atmósfera tenemos una energía de menos 106 vatios por metro cuadrado. Entonces cuando tenemos esas dos, pues están en equilibrio, la suma es cero, estamos en equilibrio. Problema, los aerosoles, siguiente por favor. De los gases, ya sabemos, de hecho podemos pasar rápidamente por estas dos diapositivas, por favor. De los gases, dado que están tan estudiados, ya sabemos cuánta energía absorben, cuánta energía remiten y sabemos que son gases sobre todo de efecto invernadero, calientan la atmósfera, es el recuadro en verde. Mientras que en el recuadro en rojo aparecen entonces estas partículas de aerosol, los aerosoles, que ellos tienden a enfriar, que debería ser lo natural, a enfriar la atmósfera para mantener este equilibrio. El problema es que en realidad no tenemos mediciones exactas que nos permitan decir si están enfriando o calentando la atmósfera. Por supuesto, sería un problema mayor si ellas también calientan la atmósfera. Rompemos el equilibrio y esto es lo que nos lleva de vuelta a la emergencia climática. Siguiente, por favor, estoy terminando. Solamente para recordar, las nubes se forman gracias a que existen aerosoles naturales en la atmósfera. Pero a medida que nosotros aumentamos la contaminación, el exceso de aerosoles en nuestra atmósfera, estamos variando la composición de las nubes
cuánta energía se regresa al espacio exterior y cuánta energía está alcanzando la superficie de la Tierra. Es decir, ellos están incidiendo realmente no solamente en el equilibrio de energía, sino también en la formación, en el ciclo de agua que tenemos normalmente en el planeta. Entonces, simplemente para terminar, por favor, recordarles que para medir, siguiente, por favor, estamos terminando, pues tanto en Medellín como en Colombia y como en el planeta se trabajan en muchas técnicas para medir precisamente aerosoles y nubes, porque de los gases, aunque sigue siendo muy importante medirlos, se tiene mucha más información. De estas partículas no, y entonces es muy importante medirlas. Siguiente, por favor. En Medellín quiero hacer alusión a la red de mediciones CIATA, que es una red muy completa, que es realmente una ventaja en Medellín tener este tipo de redes que pueden hacer mediciones en la superficie de la Tierra, que se les llama in situ, para medir este tipo de partículas que normalmente en los eventos de polución se les llama, o para los índices de calidad de aire se les llama material particulado. En atmósfera los conocemos como aerosoles, sería como la palabra general. Y recordar que en Medellín, pues, además del CIATA, hay muchos grupos de investigación trabajando también en estas técnicas de medición para tener información precisa. Y finalmente, siguiente diapositiva, tanto en Colombia como en todo el mundo también se trabajan en estas técnicas de detección remota, que es medir hacia la atmósfera desde satélites, desde la superficie de la Tierra, para que nosotros podamos entender mejor cómo está variando la composición no solo de los gases, sino de estas partículas y también cómo se están modificando las nubes. Y eso lo podemos hacer mirando el sol o, siguiente por favor, utilizando la luz de un láser, por ejemplo, que es una de las técnicas que de hecho estamos implementando aquí en Medellín. Por lo tanto, gracias por su atención y solamente para terminar, siguiente diapositiva, mi invitación es a recordar que cuando hablamos de la circulación atmosférica, estamos hablando de que todo lo que nosotros hacemos no tiene solo un impacto local. Realmente con este movimiento de las masas debemos recordar que esto tiene un impacto en todo el planeta. Así que a todos muchas gracias por su atención.